Quiero, para concluir, hacer un reconocimiento. Lo hago en nombre de la comisión, pero quiero expresarlo en mi nombre personal, de lo que representó para mí personalmente esa demostración de la ciudadanía chilena, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, que caminaron por las calles de Chile gritando paz, amor, comprensión, solidaridad. Queremos derechos, no queremos otra cosa que derechos. Por eso quiero concluir esta importante audiencia con el llamado de la Comisión a buscar, con esa fortaleza que tiene el pueblo chileno, esa grandeza que tiene el pueblo chileno, juntos, la paz, la protección de los más afectados por factores de vulnerabilidad que son conocidas. Una población que demanda sus derechos es una población fuerte, es una población que tiene que llenar de orgullo a las autoridades de un país, porque en ese clamor por los derechos está el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Mi felicitación al pueblo chileno por eso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde Valdivia, región de Los Ríos, en Chile, a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su conexión a esta actividad que realizamos bajo modalidad no presencial. Hoy damos inicio a las sesiones interamericanas, un nuevo espacio del CEDID. Dejo por ello entonces con ustedes al codirector de este Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y estudiante de Derecho de nuestra Casa de Estudios, don Esteban Oyarzún Gómez. Muchas gracias, Alejandra. Gracias también a la comisionada Esmeralda Arosemena por estar hoy día junto a nosotros. Realmente es un honor y un orgullo poder contar con su participación en la primera entrega de las sesiones interamericanas. Esmeralda Arosemena de Troitiño es licenciada en Filosofía, Letras y Educación con especialización en Pedagogía, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene estudios de posgrado en Género, de especialización en Familia y Niñez y en materia constitucional. Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, fue presidenta de la Sala Penal 2 de Panamá y jueza del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Actualmente es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de los derechos de la niñez. Muchas gracias, Esmeralda, por haber aceptado la invitación y tiene todo el tiempo que quiera para realizar su presentación. Muchísimas gracias. Luego de esa presentación, de ese video, me llené de mucha emoción, de mucho orgullo y un honor realmente de estar hoy con ustedes en un encuentro con la juventud, con la academia, con la docencia, que son
fortalezas que tienen nuestros países. Entonces me siento realmente muy satisfecha. Hoy la Universidad Austral de Chile, sé que han tenido una jornada muy intensa durante estos días atrás, pero quiero felicitarles porque son espacios que necesitamos, son espacios que los jóvenes, la juventud necesita precisamente para fortalecerse, para prepararse, para estar siempre prestos a la defensa de sus derechos. Y eso, estos espacios son una garantía. Por supuesto que al Círculo de Estudios, mi reconocimiento a los chicos, y voy a decirte chico Esteban, y creo que lo hago con todo cariño, a Alejandro también, que sé que están liderando un movimiento importante en su país, como ustedes recogieron en ese video, cuando hay una juventud en el país que tiene claro lo que es la dignidad de todos, comenzando con la dignidad de uno, la personal, que es lo que me permite mirar la dignidad del otro, me permite reconocerla, pero entonces nos juntamos para defenderla. Y creo que Esteban y Alejandro tienen ustedes esta responsabilidad, pero que deben levantarla con mucho orgullo porque tienen una oportunidad de crecer, pero también hacer crecer a sus compañeros, a sus amigos, sus hermanos en el sentido amplio. El tema que me han ustedes señalado para compartir hoy, lo he enfocado en dos posiciones, dos aspectos. El primero, un poco de la historia, de la trayectoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el segundo, un poco la actualización de lo que hoy la Comisión ha tenido que asumir en la defensa, en la seguridad de garantizar derechos en la pandemia COVID-19. Entonces, una primera reflexión sobre lo que ha representado para la Comisión Interamericana. Ya van más de 60 años de su creación. La celebrábamos el año pasado, 2019. Y en esta trayectoria yo tengo que señalar que ha sido realmente a través del desarrollo de sus actividades, de sus funciones, que las hizo de una manera progresiva. No fue en sus inicios lo que hoy por norma y reglamentación tenemos, pero representó realmente un trabajo de avance para tener el norte claro de los ideales que sustentaron su creación. Los ideales de un continente firme, democrático, sólido en principios de esa democracia, pero con una centralidad muy importante, centralidad que hoy tenemos que asegurar, la dignidad del ser humano, de todos y cada uno de los seres del continente, pero también del mundo, por supuesto. Y quiero hacer algunas anotaciones de algunos datos que en este círculo de estudio es muy importante que lo ubiquemos con lo que representó esta trayectoria desde la creación de la comisión. Y
empezamos señalando que para el continente, la Comisión representa y representó un pilar fundamental en el sostenimiento y el fortalecimiento de las democracias del continente. Y cuando correspondió, hablamos de las décadas del 70 y del 80, ustedes no habían nacido, Alejandro y Esteban, por supuesto, pero en este periodo la Comisión tomó una posición firme, una postura contundente en la exigencia del respeto de los derechos, en esa oportunidad, derechos civiles y políticos de la ciudadanía, particularmente en su momento el sur del continente, pero también en Centroamérica, ¿verdad? Y tuvo que asumir la Comisión una posición de solidez en sus exigencias, en sus recomendaciones y en su seguimiento a esas recomendaciones. Entonces, así cumple la Comisión ese rol de servir y defender a los ciudadanos y ciudadanas. Otro dato importante, ustedes saben, por 2 décadas desde su creación, le correspondió a la Comisión como único organismo en los que realmente se les podía recurrir, porque no teníamos todavía la Corte Interamericana. Y en esas 2 décadas, efectivamente, actuó la Comisión como el único organismo internacional que podía enfrentar de manera pública la situación que se estaba viviendo con regímenes dictatoriales, y eso realmente permitió que la Comisión asumiera esa solidez que decía previamente. Pero también esto contribuyó a que se fueran generando las otras instancias para la protección de los derechos, no solo a nivel internacional, sino en nuestros propios países. Nuestros propios países identificaron la importancia de tener una forma de acceso a la justicia, a la jurisdicción en el orden nacional, y esto fue realmente un avance en los sistemas de justicia. Además, la Comisión tuvo un rol importante en lo que representó una promoción y una fiscalización en las transformaciones normativas, en la creación de leyes, y de una manera muy particular le correspondió a nuestra Comisión Interamericana una identificación para las leyes que se dictaban en su momento sobre amnistía. Esto de perdonar, de olvidar la situación de violación, de graves violaciones de derechos humanos. Y la Comisión planteó en su momento que estas normas estaban representando un obstáculo para efectivamente buscar la verdad, buscar la justicia, y que los estados comprendieran precisamente la trascendencia que tiene para las personas que han sido víctimas, para sus familiares, la respuesta de su país, de sus autoridades, de este derecho a la justicia, de este derecho a la verdad
y también este derecho a la reparación y a la no repetición de estos hechos. Entonces, otro dato importante en este recorrido histórico que quiero darles, porque me parece que es muy importante que ustedes lo tengan en su manejo, es la posición de la Comisión frente a las limitaciones que la Comisión tenía para atender contenciosamente estos conflictos. Más adelante voy a hablarles de los componentes con los que se trabaja. Pero en sus inicios, la competencia, y sigue siendo no contenciosa nuestra competencia, era necesario que frente a la determinación de la verdad, donde se podía identificar de una manera contundente la responsabilidad del Estado, el organismo que jurisdiccionalmente se necesitaba para esto, estuvo en este proceso de la creación, la aprobación de nuestra Convención Americana de los Derechos Humanos. Y la Comisión trabajó junto con algunos estados en esta propuesta de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con una competencia contenciosa lograra efectivamente declarar la responsabilidad internacional de un Estado que había violado los derechos de sus ciudadanos, de su gente. Y de esa manera, entonces, se establece, se crea la convención, la Corte Interamericana, que hoy constituimos juntos, Corte y Comisión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sus dos órganos de defensa, de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión, sin duda, en todo este recorrido ha estado impulsando todo el tema del análisis, la comprensión, el desarrollo mismo del manejo de los conceptos jurídicos que la Convención Americana nos planteaba, y lo que identificó como una necesidad de impulsar los estudios, la capacitación, la formación, este contacto no solo con los estados, sino también con las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil, de forma que se convirtieran en nuestros aliados en la materia de la defensa de los derechos humanos. Nosotros necesitamos la fortaleza de las instituciones internas de nuestros países para la defensa de los derechos humanos. Y se ha hecho un trabajo muy profundo, muy amplio, precisamente en la formación de los defensores de derechos humanos. Y pongo aquí un paréntesis. Ustedes saben que en mi calidad de relatora para los derechos de la niñez, estamos impulsando con el Comité Internacional de los Derechos del Niño un reconocimiento especial para la niñez y la adolescencia que asume la defensa de los derechos humanos y que sean considerados precisamente como defensores de derechos humanos, si ese es el trabajo que realizan. No importa que pertenezcan o no a una agrupación. Hoy ustedes están en un círculo de estudios, pero sin duda ustedes son defensores de derechos humanos. El impulso que ustedes están dando en la promoción del derecho internacional
Cuando uno está joven, uno dice, no, pero el derecho internacional como que no se nos sirve mucho. Los estados hacen lo que les da la gana. Es verdad, eso se dice. Pero cuando uno maneja el derecho internacional, cuando uno sabe la esencia, la naturaleza jurídica que tiene, de lo que nos estamos proporcionando, nos proporcionamos, son herramientas para la lucha, para la defensa, para la promoción. Y a los estados, esta posibilidad, como les decía en la audiencia, cuando una juventud demanda a sus gobiernos, a sus países, a sus autoridades, demanda educación, demanda salud, demanda el respeto a la dignidad de los demás, es un país que tiene que sentirse realmente orgulloso de esa juventud, de esa ciudadanía que, aunque no estuvieran ejerciendo el voto, porque esa es la ciudadanía política, esta ciudadanía social que se forma desde la infancia, desde la niñez, desde la juventud, es esa ciudadanía que se compromete particularmente con los derechos humanos. Por eso, para la comisión, este trabajo de formación a través de jornadas directamente, pero también a través de los propios mecanismos, los 3 ejes de trabajo de la comisión, se los indico así como una fórmula para aprenderse una lección. La primera está las peticiones y los casos de carácter individual, que son precisamente las denuncias, que pueden ser individuales o colectivas, de violaciones de derechos humanos. Esa es una gran fortaleza porque ahí investigamos, ahí buscamos toda la información necesaria, se practican pruebas, se busca el material probatorio para terminar con una posición por parte de la comisión de los informes de fondo que llamamos, para plantearle al Estado las recomendaciones que debe cumplir para atender eso que la comisión ha identificado como violación de derechos en ese análisis. Informes de fondo, peticiones, casos, medidas cautelares. El segundo gran eje es monitoreo y promoción, es de lo que estoy explicándoles este trabajo de la formación. Y un último eje de trabajo es la cooperación técnica para precisamente coadyuvar a los estados al cumplimiento de esas recomendaciones, a la transformación, pero una transformación que tenga realmente un impacto en la vida de la gente. Que las leyes no sean letras muertas, como muchas veces decimos, porque son las leyes muy bien elaboradas, pero a la hora de su aplicación hay una brecha, inmensa brecha, frente a la realidad en el cumplimiento de esa ley. Y este componente de la cooperación va en esa línea, de un análisis de cómo se trabajan las políticas públicas de un país con enfoque de derechos humanos, cómo se trabaja un plan de derechos humanos que precisamente tenga la centralidad en los grupos que tienen mayores dificultades para hacer valer sus derechos. Yo no les llamo vulnerables, y ustedes no le digan grupos vulnerables. Díganles precisamente, son grupos que enfrentan graves factores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad que le pone la sociedad, la vulnerabilidad que le pone los obstáculos para precisamente acceder. Y hablo de pobreza, de discriminación,
de desigualdad, de falta de empleo, de no acceso a la educación, de miles de personas. Entonces, cuando hablamos de una política pública con enfoque de derechos humanos, tenemos que tener esta noción. Lo que hace la Comisión a través de este componente es precisamente ofrecer cooperación técnica para el mejoramiento de estos procesos. Sin duda, hoy la Comisión tiene una reconocida trayectoria, tiene un trabajo de transparencia, seguimos haciendo esfuerzos para mantener la confianza y la credibilidad en el trabajo que realizamos, confianza y credibilidad que también tienen que tener los estados, pero que nos dirigimos particularmente a las víctimas, que encuentran precisamente en la Comisión una posibilidad de esa reparación, una posibilidad de alcanzar la verdad, y que para los estados es el aseguramiento de su fortaleza institucional, el fortalecimiento de lo que plantean en las constituciones. Somos un Estado de Derecho, somos un Estado democrático, y la institucionalidad democrática entonces se fortalecida precisamente con esas respuestas que programadas desde un enfoque de derechos humanos los gobiernos pueden alcanzar. Debo darles también otros datos sobre la propia estructura de la comisión. La comisión tiene un conjunto de relatorías temáticas. En esas relatorías temáticas, lo que ha logrado la comisión es una especificidad para atender precisamente a estos grupos que enfrentan graves factores de vulnerabilidad. Hay, por ejemplo, la más reciente relatoría nuestra, que ha tenido un impacto importante en la pandemia, es la relatoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que con la crisis realmente hemos podido fortalecer desde los estándares interamericanos esta precisión de medidas que tienen que abordar los estados para asegurar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aún en época de crisis, aún con medidas de restricciones que son necesarias, que son importantes para enfrentar una guerra con un enemigo silencioso, que hay que enfrentarlo precisamente con mucha experticia y con mucha sabiduría. Entonces, pero tenemos relatorías en materia de los derechos de las personas privadas de libertad, que ha sido también un grupo muy afectado en esta crisis, personas adultas mayores. Tenemos una relatoría que quiero destacar, la comisionada, la chilena, la doctora Antonia Urrejola, que me honro en considerarme su compañera, colega, que tiene a su cargo el tema de la relatoría indígena y el tema de la relatoría para la memoria, la verdad y la justicia. Está la relatoría de mujeres, está la relatoría para las personas en contexto de movilidad humana. Si ustedes ven, todos estos grupos tienen en la afectación de sus derechos
una multidimensión de violaciones, porque no solo es el derecho a migrar, por ejemplo, es lo que representa para la juventud, por ejemplo, migrante, lo que ha vivido, por ejemplo, los chicos y chicas de Venezuela, o los de Honduras, de Salvador y Guatemala, enfrentan una condición de absoluta vulnerabilidad, donde está en riesgo la vida, la integridad personal, por supuesto, la educación, la salud, la protección, las niñas y las adolescentes impactadas por el tema de tráfico, de trata, de abuso, de violencia, etc. Entonces, hoy la comisión, para concluir en esto, no sé, ustedes me dicen mi espacio, cuánto me queda para la otra parte. Me falta un punto importante en el tema de la comisión. Es hoy, cómo está la comisión hoy, en este trabajo, este recorrido que hemos hecho de la historia de la comisión. Yo quiero decir algo que me parece muy relevante. No sé si en las intervenciones anteriores se las ha dicho, pero yo entré a la comisión en el 2016 y veíamos una situación muy compleja que representó para mí como ex magistrada de una Corte Suprema de Justicia el tema del retraso procesal. La situación de respuesta a estas víctimas que decimos que precisamente tengan la confianza y la credibilidad, nos encontrábamos con una situación realmente compleja, difícil, del número de casos pendientes. Y nos vimos entonces en la necesidad de reestructurar lo que la comisión tenía para el manejo de estos tres ejes de los que les hablé previamente. Y que resultó, teníamos la Secretaría Ejecutiva. Lamentablemente perdimos a este secretario ejecutivo, Paulo Abrao, pero quiero destacar que montamos junto con sociedad civil y los estados la propuesta de nuestro Plan Estratégico 2017 y 2021. Y en este periodo de desarrollo del plan, un plan que fue estructurado precisamente para encontrar nuevas fórmulas de trabajo, para reestructurar precisamente el manejo mismo de los procesos, y efectivamente los números que tenemos, no voy a entrar en las estadísticas, eso les voy a mandar una tarea yo a todos los estudiantes que me están escuchando, de accesar a la página de la comisión para que ustedes vean los resultados de los informes de finales de la comisión 2019 y lo que va a ser 2020, aún con crisis, atendiendo precisamente estas nuevas fórmulas de trabajo y de estrategia para enfrentar coyunturas como la que estamos viviendo, problemáticas en estos procesos que sabemos de nuestros países. La inestabilidad democrática hoy en nuestros países puede verse efectivamente afectada. La demanda por los derechos fundamentales va a ser post-pandemia un gran desafío. Y atender esto era importante, esta fórmula. Y solo a manera de ejemplo, nosotros, además de los mecanismos que ustedes conocen, esto de ir las visitas, nosotros estuvimos en Chile el año pasado precisamente para atender la situación de la crisis de derechos humanos en atención o a causa de las protestas y cómo esto se enfrentó.
Entonces, además de estas visitas y de esta determinación de recomendaciones que hacemos a los estados, la comisión ha creado mecanismos especiales. Y tenemos un mecanismo especial en México para, por ejemplo, los de Ayotzinapa. Yo soy relatora de México. Para la desaparición de 43 estudiantes. Y se creó un mecanismo especial para darle seguimiento a la medida cautelar que habíamos dictado. Hemos estado allí coadyuvando para que efectivamente se alcance una investigación imparcial y completa. Por ejemplo, en Nicaragua, el MECENI, hoy Nicaragua aún sigue en una condición de gravísima situación de protección de los derechos humanos, y a pesar de que ya no estamos en el terreno, hemos continuado a través de este mecanismo con un monitoreo diario, un monitoreo que nos facilita, ¿quién? Nos facilitan ustedes, las universidades, los estudiantes, las organizaciones de sociedad civil, que son nuestros ojos en el terreno y nos informan sobre la realidad de lo que se está desarrollando en cada uno de esos países. Tuvimos una experiencia también en Ecuador con Colombia frente a la muerte, el secuestro y la muerte de unos periodistas, que también se hizo una investigación allí. Últimamente, el año pasado creamos el MECEBE, que es el mecanismo ahora para Venezuela. También soy relatora para Venezuela. Esto también no les había indicado. Los comisionados, además de las relatorías temáticas, nos distribuimos los países y nos identificamos de una manera particular. Tenemos la responsabilidad de todos, pero para tener un monitoreo más directo, nos distribuimos las relatorías de países. Yo tengo Venezuela, México y Guatemala, para que ustedes tengan esa información. Y de forma pues que con estas herramientas, con estos mecanismos, nosotros hemos podido precisamente mantener un monitoreo en situaciones de crisis, en situaciones especiales. La respuesta de las visitas in loco, por ejemplo, para Chile, para Bolivia, para Ecuador, que vivieron una crisis de derechos humanos en el año pasado, como una respuesta para identificar en terreno, in situ, la situación y poder entonces dar nuestras recomendaciones a los países, a los estados. Concluyo esta parte señalando entonces la importancia que tiene, estos han sido avances, la importancia que tiene enfocar nuestros desafíos. Los desafíos hoy están precisamente en la necesidad de proteger la estabilidad democrática de nuestros países, el Estado de Derecho, el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. Eso es lo que es democracia efectiva. El Estado de Derecho lo que implica es precisamente esa aplicación de la ley, pero llevada a la realidad y no con las brechas de efectividad que hemos señalado. Voy a ser muy puntual con la segunda parte. Ustedes me indican, porque no es, si yo fuera, me quedo 1 hora o 2 y ustedes no me lo van a aceptar. Pero la segunda parte, un poco la situación de la pandemia. Estamos hablando de los primeros días de marzo. Ustedes saben que se produce la declaratoria de la pandemia. Nosotros el 27 de marzo estábamos ya
preparando la creación. Este es un sistema que no es el primero, tenemos la SACROI COVID-19. ¿Qué es una SACROI? Tuvimos una SACROI Chile, tuvimos una SACROI Colombia, una SACROI Bolivia. ¿Qué es la SACROI? La SACROI es una herramienta que se ha elaborado en la que le hemos llamado así porque responde al significado de las siglas, una sala de coordinación y de respuesta oportuna e integrada. En este caso, SACROI COVID es para atender la crisis en relación con la pandemia. Y de esa manera, la visión de la comisión es, instalamos esta sala, ¿con quiénes? Bueno, con nosotros, con los comisionados, con el equipo técnico de especialistas que tenemos en la comisión, un grupo de profesionales de altísimo nivel, a veces y muchas veces apoyados de becarios, de pasantes, que encuentran en el espacio de la comisión un espacio para el aprendizaje, un espacio para el compromiso, así que los exhorto a ir viendo si llegan un momentito por allá a hacer pasantías o asumir una beca. Con este equipo humano en esta SACROI, el propósito, el objetivo, bueno, tenemos que identificar cuáles son nuestras capacidades institucionales, con qué vamos a responderle al continente, a los países, a los estados, a las víctimas, ¿cómo vamos a responder ante la crisis cuando sabemos que lo que se va a afectar, y el primer impacto fue salud, por supuesto, sí, pero inmediatamente nos dimos cuenta que no iba a ser solo el derecho a la salud. Todas las implicaciones que la crisis COVID-19 le ha dado a un continente, el más desigual del mundo, lamentablemente, con grandes brechas en esa desigualdad, en esa discriminación, la falta de respuestas esenciales. Miren lo que ha pasado con la educación de los chicos y las chicas. Una situación en la que se nos ha restregado en la cara la desigualdad y la discriminación, cuando sabemos que miles, millones dejarán las escuelas. Cifras de 300.000 niños, menos de 14 años, menos de 15 años, van a entrar al mercado laboral porque no tienen que comer. Sus padres perdieron sus trabajos. Esta es una crisis de una magnitud impensable y que el continente la enfrentó con toda una brecha de desigualdad anterior al COVID, que posterior al COVID esta será mucho más grande, mucho más profunda. Y hay grandes retos para enfrentar esto. Y los estados tienen la obligación, primero, y eso me gustaría, Esteban y Alejandro y todos los chicos que me están escuchando, lo tengan en cuenta, comenzando con la responsabilidad de lo que sus constituciones dicen. La constitución de mi país
dice para qué están establecidas las autoridades. Y dice que están para asegurar el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. Y tienen que estar preparados para enfrentar la crisis. Y las medidas que se toman tienen que tener esta centralidad. Bueno, SACROI COVID-19, eso es lo que en primera instancia la Comisión identifica. Necesitamos consolidar nuestras capacidades institucionales, necesitamos saber de qué manera vamos a proyectar las recomendaciones, de qué manera vamos a dar seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones, y que enfocando el derecho a la salud teníamos entonces la gran visión al tener esta relatoría que se llama REDESCA, la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de impulsar el cumplimiento entonces de los otros derechos económicos, sociales, además de la salud. Y está todo el tema del estudio, de la educación, del trabajo, de la alimentación, de la vivienda, etc. Entonces, en esta fórmula, la SACROI hace entonces dos pronunciamientos fundamentales: la resolución 120 y la resolución 420. Y en este trabajo que SACROI, como sala de respuesta, que está recopilando información, evidencias, y ahí está el trabajo también de la sociedad civil, está el trabajo de las autoridades, está el trabajo de los sectores directamente involucrados. Monitorear qué se está haciendo, cómo se están dando las respuestas, cuáles son los casos que estaban llegando a la comisión. Casos respecto a la protección de la salud de las personas privadas de libertad. Entonces, teníamos que tener una visión muy clara para atender esas situaciones de urgencia que en las distintas herramientas de nuestro trabajo teníamos que atender. Entonces decía, pues, la comisión marca con estas dos resoluciones una serie de recomendaciones con una identificación muy clara de particularmente la responsabilidad para atender de manera prioritaria, de manera diferenciada, de manera interseccional, intersectorial, es decir, todo, una protección de carácter integral para aquellos grupos que podían precisamente ser los mayormente afectados en la crisis. Y hemos estado trabajando, ya no nos hemos quedado solo con las resoluciones, que también les doy de tarea a leerlas, identificar cada grupo de derechos que están siendo señalados en las recomendaciones y las líneas al Estado, a las instituciones responsables para atenderlas, colocando como una centralidad la protección de la vida de las personas, de la dignidad de las personas. Pero además de eso, les doy alguna vida o de atender la muerte. ¿Cómo se reconoce a estas personas que han dado sus vidas, por ejemplo, los trabajadores de la salud, porque estuvieron en este contacto directo y que su trabajo los llevó precisamente a la muerte? La comisión con la SACROI ha logrado generar más de 169 tweets
que eso ustedes yo sé que lo siguen de una manera muy, muy especial, que son específicos precisamente para hacer mención de la situación de el COVID. No les mencioné una herramienta que también se lanzó en este periodo en el mes de julio, comienzos de agosto, un instrumento tecnológico. Es un sistema de información, de recopilación de las recomendaciones que ha dictado la Comisión Interamericana a través de sus distintas herramientas, lo que se llama el CIMORE. Creo que ustedes tienen en Chile uno, ¿verdad? Y la Defensoría, un grupo de la Defensoría de la Niñez está trabajando para una propuesta de un observatorio de las recomendaciones y el cumplimiento de las recomendaciones que se dictan en materia de los derechos de la infancia. Bueno, el CIMORE recoge, el CIMORE nuestro, CIMORE interamericano, ese es la definición, es un sistema de recopilación de las recomendaciones que la Comisión ha dictado en informes de país, en informes de fondo, en informes de visitas, etc. Bueno, en ese CIMORE, que ya está la herramienta, los invito a que la utilicen en la plataforma de la Comisión, están incluidas allí las recomendaciones de la resolución 120 que realmente marcó en el continente líneas de acción para los países enfrentar la pandemia. Después los otros organismos iniciaron también y siguieron aportando. Ahora, no es que nuestra recomendación partía de solo la experticia de la Comisión, no. Tomamos en cuenta precisamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, incluso de UNESCO, de OIT, en materia de lo que protección en las investigaciones científicas se tienen que dar en los cuidados. Es decir, una recomendación fundamentada en las mejores evidencias científicas que podíamos manejar en su momento. Voy concluyendo. Bueno, tenemos una multiplicidad de acciones. Me gustaría concluir señalándoles precisamente lo que yo considero que tiene que ser hoy nuestra experiencia en esta situación que estamos viviendo. En esta recopilación de todo lo que recibimos de parte de mucha gente. Lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta para esto, para enfrentar una situación como la que enfrentamos y que sencillamente está claro que no estábamos preparados para ello, que nuestros países no estaban preparados. Y es algo que tiene que llamarnos a una reflexión importante, seria, responsable, y que ustedes tienen un papel hay que trabajar allí. El evento que ustedes que concluyen en el día de hoy, en esta jornada de Derecho Internacional, es un ejemplo de ello. Ustedes lo están recogiendo y eso es ya una enseñanza. Muchas gracias a ustedes por eso, porque es importante tenerlo. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas?
El tema de la democracia no es un asunto de ideologías, es un asunto de derechos humanos. Y allí hay toda una tarea para explicar la importancia que tiene esta visión de que no somos el único en el mundo, que nos necesitamos unos a los otros. La cooperación, la solidaridad, la cooperación entre países y la solidaridad entre poblaciones, grupos, personas. El tema de la desigualdad no puede, no aceptemos, muchachos, jóvenes, no aceptemos que después de la pandemia viene una nueva normalidad. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es eso de una nueva normalidad? ¿De qué normalidad es la que estamos hablando? No. Cuidado. No aceptemos tan fácilmente una nueva normalidad. Porque en esa nueva normalidad yo tengo que pensar es en una nueva humanidad. Una humanidad más justa, más igualitaria, más entregada a la comprensión, a la aceptación del otro, porque eso es lo que necesitamos para asegurar que una nueva humanidad estará preparada para enfrentar las crisis con enemigos visibles o invisibles. Enfrentar la defensa de nuestros derechos con una sola fuerza, la fuerza de nuestra humanidad. Muchísimas gracias, chicos, chicas. Un honor para mí poder compartir y quiero agradecerles por tener esta oportunidad de tener este espacio con ustedes. Ustedes para mí son precisamente no el futuro, son el presente que está y sé que está comprometido con esa transformación para una nueva humanidad. Esa transformación que tenemos que luchar, yo me comprometo a acompañarles, a seguir acompañándoles, y sé que la Comisión así también está comprometida en estos esfuerzos para trabajar juntos en ello. Por eso, reclamar educación no solo es un derecho, es un mandato que tienen todos los estudiantes del continente. Ni un niño sin educación. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de la construcción de su ciudadanía. Una ciudadanía social, digital, política, como usted quiera, pero su ciudadanía. Es decir, formar parte de nuestros entornos, en los lugares donde vivimos, nuestro entorno de casa, nuestro entorno de educación, de escuela, de comunidad y de país. Gracias. Muchas gracias, comisionada. No me queda más que manifestarle en nombre del Círculo nuestra admiración por el trabajo que usted realiza en la comisión, por el trabajo también de la comisión, por el trabajo hacia los niños, niñas y adolescentes. Es inspirador realmente para nosotros y nosotras ver su trabajo, el esfuerzo y dedicación por la protección de los derechos humanos en la región. Voy a dejarla con Alejandro Flores para dar paso a la ronda de preguntas y realmente muchas gracias de nuevo. Bien, muchas gracias. Vamos a leer entonces las preguntas que han llegado. La primera está relacionada precisamente con lo último que comentaba en relación con la educación. Sabemos que la pandemia del coronavirus ha generado que muchos niños, niñas y adolescentes se hayan quedado sin educación
en todos estos meses, y probablemente será así también en sus próximos años, ya que han debido en muchas partes de la región salir a trabajar en gran parte de los países de Latinoamérica. ¿Cuáles han sido los esfuerzos que la Comisión Interamericana ha considerado para lidiar con esta brecha digital y también con la recuperación de todos estos estudiantes para que vuelvan a sus escuelas, y si es que se ha pensado, por ejemplo, en aumentar esos esfuerzos a futuro en relación con, por ejemplo, medidas cautelares? Muy bien. ¿Te contesto de una vez? ¿Sí? ¿Cómo le ¿Sí? acomoda más? ¿Sí? ¿Le junto algunas o vamos No, por bueno, temática? puedo ir así rápidamente con educación. Ok. Efectivamente, hay una realidad. Este es el derecho que ha impactado de una manera muy particular en la vida de millones de niños en el continente y en el mundo. Pero para nosotros en el continente, la situación de la brecha digital es un asunto de compromiso de las autoridades que tienen que asumir. Y la Comisión va a estar vigilante de esta lucha. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia cerró las escuelas. Y no si tenían o no tenían internet, no, cerró las escuelas. Entonces, son respuestas que necesitan que sean revisadas. Nosotros identificamos y hacemos este monitoreo para ver cuál es la situación de crisis agravada que puede tener un país en el tema del derecho a la educación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que mucho de la decisión del cierre de las escuelas, que pudo tener un impacto importante en el control del virus, sí ameritaba una evaluación de este manejo del sistema virtual. Yo les digo, personalmente, bueno, yo me tuve que meter al tema virtual porque seguí trabajando y si no me metí en la computadora, me quedaba por fuera. Entonces, pero hoy los niños, las niñas y los adolescentes, ese es su espacio. Entonces, hay que tener una respuesta. Les decía, en la intervención estamos preparando una guía específica del derecho a la educación. Nosotros tenemos un comunicado de prensa específico de los derechos de la niñez y de las respuestas que los estados tienen que dar en el tema de educación. La evaluación de la medida que se haya aplicado y la necesidad de cambiar la medida en los términos más apremiantes. Habrá en el espacio de las medidas cautelares, es un poco complejo por lo que implica las exigencias de los requisitos reglamentarios del artículo 25, pero hay un monitoreo directo del seguimiento de estas recomendaciones que, si no se cumplen, si por ejemplo ustedes tienen una información de que hay una situación de gravedad en la respuesta, tenemos la información, nosotros le pedimos a través de una herramienta que se llama Carta Artículo 41. Ahí le pedimos información al Estado, qué usted va a hacer con respecto a esta realidad en la escuela del pueblito que no han recibido educación durante todo el año. ¿Cómo usted va a suplir esto? Es decir, hacer algunos señalamientos en esa línea. Muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos con otra. Esta la envía Sara Canepa. Dice: estimada Esmeralda, ¿podría decirnos cómo evalúa el grado de cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana en cada país, especialmente en los casos donde se ha tratado de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes? Bueno,
Es una pregunta muy interesante. En verdad, y esto se lo escuché a un juez de la Corte, el tema del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en la Corte, que tiene un peso mayor, ¿verdad? Porque es una sentencia en que la Corte ha señalado la responsabilidad del Estado, la responsabilidad internacional. Y la Corte ha desarrollado de una manera, ha incrementado unas audiencias que se llaman precisamente de seguimiento, para colocar al Estado en la necesidad de dar una respuesta de qué ha hecho para atender la sentencia. Miren, yo tengo dos casos, uno de Nicaragua y otro de Ecuador. Y cuando yo sustenté el de Nicaragua ante la Corte, y el Estado decía, no, pero nosotros no somos responsables. ¿Cómo? Si te está diciendo ya la sentencia de la Corte, ya te dijo lo que tenía la responsabilidad. ¿Cómo va a cuestionar ahora que no? Pasa igual con las recomendaciones de la Comisión Interamericana. En un seguimiento de las recomendaciones, creo que eso no se los dije tan enfáticamente. El CIMORE es el conjunto de las recomendaciones que ya hemos planteado en la plataforma. Pero en el plan estratégico nosotros tenemos una unidad precisamente para dar seguimiento a todos los casos en los que la Comisión ha dictado recomendaciones. Y en uno, con México, me resultó que, no, miento, era Guatemala. México me resultó que dice, pero es que la organización que atendió esto lo hizo excediéndose en sus funciones. Y usted me perdona, el representante del Estado, usted me perdona. ¿Por qué? Porque ya este es un informe de fondo. Usted va a decir ahora que no es responsable el Estado. Si ya lo determinó, estamos aquí para darle un seguimiento a las recomendaciones que la Comisión le dio. Entonces, hay una limitación en el cumplimiento de las recomendaciones. Y por eso, precisamente, la Comisión se ha reforzado su papel de vigilante de lo que, o sea, no es que dictamos la resolución y ya, vamos a ver qué pasan con nuestras resoluciones. Tenemos que mirar, y esta es la frase que quiero, que no dije hace un rato, es un impacto, pero queremos que el impacto transforme situaciones de violación de derechos. Y queremos coadyuvar al Estado para que en ese cumplimiento busque precisamente la transformación. Las recomendaciones y las sentencias tienen que tener eso, recojan la frase, un impacto transformador de la situación que generó esa violación de derechos. La recomendación quiere ir a esa respuesta. Y las sentencias, igual. El sistema interamericano, si bien con la sentencia se puede sentir el Estado, ha sido condenado a responsabilidad internacional, pero la intención del sistema interamericano no es condenar a los países. Por eso les decía, es importante que en los estados, la sociedad, ese partir de las leyes nacionales, ese partir de tu propia constitución. El trabajo internacional es precisamente cuando no hay la posibilidad en el país. Y aunque muchos países nos hablan de que nuestra responsabilidad es subsidiaria o complementaria y que no podemos hacer esto o no podemos hacer lo otro, lo que yo digo, esa subsidiariedad es precisamente cuando la institucionalidad del país ha fallado.
cuando la institucionalidad no respondió. Por eso lo más importante para el sistema interamericano es tener institucionalidad sólida en todos nuestros países. Eso es lo que queremos. Pero cuesta. La respuesta es cuesta. Así es difícil. Pero estamos allí para eso. Bien, vamos con otra. Esta la envía Rodrigo Soto y es una pregunta bien específica, ¿no? Dice, bueno, buenas tardes, y su pregunta es, porque él señala que pretende efectuar una petición a la comisión, ¿no? Por una vulneración en extremo grave, señala él, tanto de educación como de medio ambiente, puesto que afecta a una comunidad, ¿no? Al ser menor de edad no puede tener los nombres de los NNA en su conjunto. Y pregunta a él si es posible presentar señalando en modo de comunidad o debe necesariamente citar los nombres de los menores. No, no necesita citar los nombres, se califica como una colectividad, la petición puede ser colectiva. Ahora, una cosa primero, acabo de hablar, ¿cuál es la institución del país que debe darle una respuesta? Para una petición, un caso, que lo vamos a analizar como caso que viola precisamente derechos humanos, determinados derechos humanos, aquí educación y ambiente, esto es importante que agote la vía interna y que la vía interna no le responda o que le responda violentando todos los principios del debido proceso y le diga que no puede porque es menor de edad el que interpuso la denuncia, que tiene que ser una persona, todos esos elementos que pueden utilizarse para negar el derecho en la sede interna. En el caso de la medida cautelar, que es otro mecanismo. En la medida cautelar hay unas exigencias de que la situación tiene que ser de gravedad, de un daño, un riesgo, ¿no? Que no se puede evitar. Entonces, la circunstancia de a quiénes está afectando es no la identificación de los nombres, pero tiene que ser un colectivo que pueda ser debidamente identificado a quién vamos a proteger, a quién le vamos a dar una medida cautelar para la protección de su derecho. Entonces, lo del riesgo, lo de la gravedad y el daño, esos son los tres elementos, riesgo, gravedad y daño, deben identificarse para ver efectivamente, y eso se evalúa, eso tiene una evaluación. Por eso ahí la recomendación que hacemos es precisamente tener en estas ejemplos de medidas cautelares que la Comisión ha admitido, tener los lineamientos que me puedan servir como sustento el riesgo que se está dando, como sustento la gravedad de la situación que denuncio y cómo identifico el daño que eso produce. Esa es en la medida cautelar. Eso sí, la medida cautelar no necesita agotar ninguna vía interna. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta precisamente para protección de asuntos de urgencia, gravedad, riesgo, daño, ¿no? Como elementos de la medida cautelar. No sé si le contesté. Sí, Perfecto. quedó satisfecho. Perfecto, claro.
el agotamiento de las vías internas siempre es fundamental para este tipo de procedimientos. Catalina Canillo pregunta entonces, ¿qué hacemos con la desigualdad social y la efectividad de aplicación de los tratados internacionales? ¿Cree usted que en Latinoamérica actualmente está lista para un cambio estructural y de fondo de las instituciones para el aseguramiento de una mejor sociedad futuro? La desigualdad. Cuando les decía y concluía mi intervención, yo pienso que todavía estamos en un proceso de necesidad de transformación cultural, transformación de estereotipos. El tema de la discriminación y la desigualdad es un asunto que afecta, o sea, cuando se califica al continente se califica como uno de los más desiguales del mundo. ¿Qué significa eso? Que nuestras sociedades, en una pugna ideológica, pero es de poder, esto no es asuntos ideológicos, esto es asunto de poder. Y esa transformación, por eso yo pienso y apuesto a la educación de la juventud y de la niñez y del empoderamiento de los jóvenes. Los jóvenes son los que van precisamente a liderar esa transformación. No le veo no le veo otro escenario para la transformación. Cuando haya esta conciencia de una juventud que dice, no, somos iguales. No puede haber, miren, hoy el gran riesgo, los grandes retos o desafíos de grupos que creen que los derechos humanos es un asunto de no sé qué. Y señalan que los que defendemos derechos humanos estamos locos. Esos grupos que no creen en los derechos humanos. ¿Sobre qué se sustentan esos grupos? ¿Sobre el odio? ¿Sobre la discriminación? Ah, no, es la moralidad. ¿Qué moralidad? ¿De qué moralidad está hablando un grupo que no reconoce la necesidad que tienen las niñas del continente? Miles de niñas que son violadas cada hora y que el resultado de la violación es el embarazo forzado o maternidad forzada. ¿Cómo puede ser que ese grupo que cree que las niñas no deben recibir educación? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, en su mayoría, esa violación se realizan en los hogares por personas, por su entorno. Y ese entorno quiere seguir siendo perpetrador de violencia. Quiere seguir que niños, niñas y adolescentes no tengan la formación para protegerse de la violencia. El tema de la sexualidad humana es un asunto natural del ser humano. Esas personas que yo tengo me ha costado algunas críticas, pero tengo mi posición. Realmente pienso que son personas que tienen sus grandes conflictos internos de vida en el reconocimiento de su propia sexualidad. A lo mejor fueron, no sé, violados de niños y piensan que ese trauma no lo tienen, pero ese es el trauma que tienen. Es decir, educación.
La fórmula es educación. Esta transformación no la vamos a lograr si nuestros niños, niñas y adolescentes no entran en este proceso de la nueva humanidad. Una humanidad donde reconocemos que el otro es exactamente, tiene el mismo valor, que pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Es persona, es ser humano. Y yo, en mi posición moral, como cristiana que soy, yo lo que le digo, el mensaje de amor que Dios nos ha dado es que nos tenemos que amar unos a los otros, como uno se ama a sí mismo. Esa es la expresión. Como yo me amo es lo que me permite amar al otro. Entender al otro, comprenderle, aceptarlo. Tenemos otra pregunta, la envía Natalia Barrera, pregunta ella sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en América Latina y en especial de aquellas mujeres madres privadas de libertad. Que nos pudiera comentar algo brevemente. Otra gran tragedia, otra gran tragedia. Otro gran grupo que la normalidad anterior ha desconocido siempre. A pesar de que el sistema penal, todos los estudiosos del sistema penal lo saben, el sistema penal ya no es para coger, por eso se pide que tiene que abolirse la pena de muerte, porque la sanción que le tenemos que dar a una persona que quebranta la ley, que rompe las reglas de la sociedad. Lo que el derecho penal dice, lo que tenemos es que recuperar a esa persona. Entonces hablamos de sistemas de resocialización, sistemas de reinserción. ¿Pero qué se hace en los penales? En los penales se viola a la gente. En los penales se destruye la dignidad de la humanidad, se destruyen a los seres humanos. Y queremos que esas personas salgan el día que van a salir y que nos quieran. No nos pueden querer si lo que han vivido ha sido la tragedia. Y dicen, sí, pero es que es un asesino, que hay que matarlo también. Entonces, ¿qué? ¿Hay que matarlo también? Eso es lo que pensamos. Entonces, el tema de la madre embarazada, de la mujer embarazada que da luz en la cárcel, ¿ustedes creen que sería que el sistema penitenciario no puede tener una visión de humanidad para entender que esa mujer puede hacer más por su propia vida y la vida de ese que está por nacer o de ese que nació? O sea, los sistemas de justicia, esto hay también necesidad de una transformación de los sistemas de justicia. El derecho penal lo que nos dice es la prisión debe ser la última medida. Si la persona puede efectivamente desarrollar otro tipo de acciones, de actividades para dar cumplimiento a su sanción. Y esto, para los niños, en mi materia, ¿qué es lo que hacen los políticos? Inmediatamente que hay un crimen cometido por un chico, lo que piensan es que hay que rebajar la edad de responsabilidad penal. Y si antes era a los 16, ahora la vamos a poner a los 12. ¿Por qué? Porque tenemos que meter preso a los chiquillos a los 12. Pero los vamos a meter en un sistema de resocialización. No me venga con ese cuento de Martín Garabato, decía mi madre. No. Entonces, la realidad del continente, en nuestros países, el tema de la mujer, la detenida, y miremos los delitos que
de los que se les acusa. Miremos todo el sistema de la detención provisional, que no tienen por qué estar detenidas. Entonces, transformación, necesidad de responsabilidad en la institucionalidad democrática. Fue lo primero que le señalaba como la fuerza de lo que representa la protección de los derechos humanos. Institucionalidad democrática es la institucionalidad responsable de atender los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación. Bueno, Bien, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Sí, agradecemos a todas las personas que hicieron sus preguntas en las distintas plataformas. Leonardo Cortés, por ejemplo, que nos sigue comúnmente también desde Suiza y hace sus preguntas también sobre Colombia, por ejemplo, que es su país natal. Claudio Masucci también, que nos acompaña, Angélica Ospina. Así que eso sería en cuanto a las preguntas. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una jornada maravillosa. Me siento muy feliz. Me dice mi esposo, no te cansas. Digo, no, ellos me llenan de energía. Muchas gracias, Alejandra, por tu responsabilidad, tu compromiso. Muchísimas gracias, realmente. Bien, muchas gracias, doña Esmeralda. La dejamos entonces con Alejandra Rodríguez para cerrar este espacio. Muchas gracias, Alejandro. También a doña Esmeralda, quien nos ha realmente deleitado esta tarde. Sabemos que ha tenido que conectarse una vez más con nosotros y eso implica para usted también un doble esfuerzo porque estamos en línea, estamos en vivo y en directo, pero estamos muy, muy contentos de poder contar con usted en esta transmisión. Desde Valdivia, región de Los Ríos, acá en Chile, a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, de estos estudiantes que se han esforzado por discutir sobre esta temática, agradecemos su conexión a esta primera jornada de las sesiones interamericanas, un nuevo espacio del CEDID. Agradecemos inmensamente a la comisionada que nos ha acompañado, doña Esmeralda, quien ha estado, como ya decía, directamente conectada en vivo desde Panamá y ha compartido con nosotros su invaluable experiencia y trayectoria. Les recordamos también a quienes quieran seguir participando de estas y otras jornadas que visiten las redes sociales del CEDID. Allí lo tenemos en pantalla, todas las redes sociales, ya sea en Instagram, en Twitter, y su página web que ha debutado en estas jornadas, que es cedidh.cl. Gracias a todos por su conexión. Vamos a seguir manteniendo informados a todas y a todos de las actividades que hacemos desde acá, desde el sur de Chile, pero con una mirada no solo latinoamericana, sino para el mundo. Muy buena tarde a todos y a todas. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género.
conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás.